eso, y no has entendido. Pero si eso te lo expliqué en clase, o sea, te acepto que no hayas ido a leer, pero que no hayas atendido en clase no te puedo aceptar. Dale. ¿A qué corresponde el primer ruido cardíaco? ¿Qué marca el inicio de la sístole? Verás, la mitral es una válvula ¿qué? Auriculoventricular. Entonces, ¿a qué corresponde el primer ruido? Exacto, entonces nunca te vamos a decir que el primer ruido cardíaco correspondía a qué? En tu vida, mujer. Ok, ya. Segundo ruido cardíaco. Pero puse edema, como tal vez hipertensión pulmonar. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre el primer y el segundo ruido cardíaco? No se olvide que el primero dura más y el menos intenso. El segundo es más intenso. Esa es la diferencia, ¿ok? Luego hablamos de las valvulopatías, ¿no es cierto? Y hablamos de algunas cosas de valvulopatías. ¿Qué te tomé hoy? El soplo de la... Dale, ¿qué es eso? Es una estenosis. Era una estenosis aórtica, ¿no es cierto? No hay otra opción. Era una estenosis aórtica. ¿Y a ustedes qué les tomé? Soplo diastólico en focos. ¿Y entonces qué era eso? Sí, era estenosis. Era tricuspida, ¿no? Sí. Estenosis tricuspida porque era un soplo diastólico, ¿ok? Ahí la válvula está abierta, ¿no es cierto? Eso les tomé. Entonces, eso vimos la clase pasada, algo de valvulopatías. Habíamos visto que las válvulas se dañan de dos maneras, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Sí, estenosis o... Exacto, entonces hablamos de una estenosis o una insuficiencia valvular, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo hablamos de estenosis? ¿Ya qué quieres contestar? Cuando la válvula se cierra, Está abierta, pero no se abre, queda el orificio valvular estrecho, ¿no es cierto? Eso causa turbulencia y por lo tanto un soplo. ¿Y la insuficiencia? Es que se cierra, pero hay un flujo retrógrado. No se cierra adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces esta es una válvula insuficiente, permite flujo retrógrado. Ok, ya hablamos de la tetralogía. Nada más el capítulo 4, ¿cuántas hojas era? 4. Exactamente. Bueno, cuando llegamos a los hospitales hay una frase que se repite con muchísima frecuencia y cuando vamos a emergencia se escucha, ¿no? El paciente llegó en shock. Luego yo estoy en quirófano esperándole a ese paciente y ese paciente me lo llaman y me dicen, doctor Maya, el paciente sube chocado, en shock. Y luego estamos en el piso con un paciente deshidratado, un niño de 1 o 2 años con náusea y vómito y estamos hablando de que el paciente está entrando en shock. Y entonces en el hospital es un término que se repite muchísimo, ¿no es cierto? Y muchos de esos médicos que hablan de shock no saben lo que es el shock, güey. Hablan del paciente chocado y no saben lo que es shock. Ok, entonces hoy vamos a aclarar esos conceptos, porque por suerte ustedes pasaron por estas aulas, ¿no es cierto? Entonces usted sí va a tener clarito por qué está llamando shock a cierto paciente. Ok, lo primero que hay que aclarar es ¿qué es shock? ¿Qué es shock, hija? Shock es la incapacidad que tienen los tejidos de recibir flujo sanguíneo. Eso es shock. Entonces, donde usted vea una incapacidad del tejido de recibir flujo, a eso se le conoce como shock. Okay. La mayoría de veces el shock se asocia a fenómenos de hipovolemia. Okay. La mayoría de veces un paciente que es hipovolémico va a terminar haciendo shock. Y es realmente el shock hipovolémico el más frecuente de todos los tipos de shock con los que nosotros nos vamos a enfrentar. Entonces muchas de las cosas que hoy vamos a conversar se refieren a ese shock hipovolémico. ¿Ok? Entonces shock, en otras palabras, simplemente es no les llega sangre al tejido y se acabó. Esa incapacidad de que les llegue sangre a nuestros tejidos se conoce como shock. Entonces ahora sí, pues no, cuando hablemos de un paciente que está en shock, Talmaya dijo, no me está llegando adecuado flujo hacia los tejidos. ¿Cuál es el riesgo de que no le llegue flujo a los tejidos? Es que el paciente se vuelve somnoliento y disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Que no les llegue flujo al corazón, falla cardíaca. Que no les llegue flujo al riñón, falla renal. Ahí está el riesgo del shock. Y por eso debemos combatirlo y prevenirlo en lo posible. ¿Ok? De eso vamos a conversar el día de hoy, de shock. El shock realmente tiene fases, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del shock hipovolémico, tiene 3 fases. Una fase que se conoce como shock no progresivo, shock progresivo,
y el shock irreversible. ¿Ok? A este no progresivo también se le conoce como el shock compensado. Este es el shock compensado. Se da cuando nuestro paciente pierde alrededor del 20 al 30% de sangre. Es decir, que pierde, cuando sea un shock no progresivo, ¿cuánto de sangre? ¿Cuánto de sangre tienes vos? Más o menos. Un litro, ¿cierto? Que chiquita. Ya, digamos que un paciente tiene 5 litros, ¿no es cierto? Estamos... Estaba del porcentaje que se pide. Ok, entonces el shock compensado, el shock no progresivo, se da una pérdida de sangre que todavía no, siendo importante, no es tan intensa aún. Estamos hablando de un 20%, en 5 litros estamos hablando de 1 litro, exactamente, alrededor de 1 litro y medio de pérdida de sangre. Es el clásico ejemplo de cuando llega un paciente con trauma o ha sido acuchillado en nuestras unidades de emergencia y pierde sangre y le han hecho un torniquete, por ejemplo, y le llegan así. Debe haber perdido alrededor de esto de sangre. ¿Por qué se llama shock no progresivo o compensado? Porque esta pérdida de sangre, esta pérdida de 1 litro, de 900, 800 ml, resulta en una respuesta inmediata de su cuerpo, sin que usted haga nada, porque su fisiología es así. Su fisiología es absolutamente perfecta, siempre lo he dicho. Y si usted pierde volumen en un vaso, si usted pierde volumen, va a perder ¿qué? Presión. Pierde volumen, pierde presión. Y entonces esta pérdida de presión es captada por lo que usted ya conoce, que son los varoreceptores, ¿no es cierto? Y se inicia una suerte de compensación, por eso se llama shock compensado. Esa baja de volumen hace que su cuerpo trate de compensar, mejorando presión y por lo tanto mejorando ¿qué? Flujo. ¿Recuerda usted que sin presión no hay flujo? Ley de Ohm. Entonces, para que usted tenga flujo a su tejido necesita presión. Si usted pierde presión, va a perder la capacidad de un tejido de ¿qué? De nutrirse. Por lo tanto, cae en shock. ¿Qué tratan de hacer los mecanismos de compensación? Simplemente tratan de hacer que a nuestros tejidos y órganos llegue flujo sanguíneo. Para eso compensamos. ¿Cómo compensamos? A través del sistema de ¿qué? De vasoreceptores, nuestros sistemas de alerta nervioso, ¿no es cierto? Metidos ahí en la aorta, metidos en la carótida, ¿no es cierto? Ahí, captando las variaciones de presión. Y entonces varía la presión, disminuye y esto se envía ¿a dónde? ¿A dónde envía la señal? Eso, al centro vasomotor, ¿no es cierto? Y el vasomotor nos da una respuesta ¿qué? Si estamos perdiendo presión, ¿cuál será la respuesta que nos dé nuestro centro vasomotor? Eso, nos da una vasoconstricción y con la vasoconstricción aumentamos ¿qué? La presión y mejoramos el flujo. Ok. Esa es la respuesta de compensación esencialmente. Y entonces la respuesta de compensación a través de los vasoreceptores tiene, en primer lugar, una respuesta ¿qué? Del centro vasomotor, una respuesta simpática. Y como tiene una respuesta simpática, usted ya sabe el cuento, pues, ¿no es cierto? Porque ya estamos claritos en estas cosas, ¿no es cierto? Si tiene respuesta simpática, ¿qué pasa? Eso, aumenta el ritmo luminoso, aumenta el gasto cardíaco, la frecuencia y la fuerza de contracción, ¿no es cierto? Y entonces estamos tratando de compensar ¿qué? La pérdida de sangre. Es tan perfecto este mecanismo de compensación que inmediatamente que uno pierde sangre, regresa a ver el monitor o usted cuando analice signos vitales va a toparse con un paciente taquicárdico. Ay, cuando usted vea a un paciente taquicárdico diga, Simón, este man está dando una respuesta compensatoria, ¿no es cierto? Su sistema simpático se está activando. Y siempre está taquicárdico un paciente que está entrando en shock, como compensación a esa pérdida de volumen. ¿Ok? De manera que así comenzamos a compensar, activamos el sistema simpático a través de la llamada de los vasoreceptores. Pero no es el único sistema de compensación. Y aquí viene otro capítulo que usted ya lo sabe. La regulación humoral del flujo, ¿no es cierto? Y entonces en esa regulación humoral del flujo, ¿quién más nos puede ayudar a mejorar la presión? Vasopresina, noradrenalina. Sí, ya sé. Olvídate, estamos hablando de la regulación humoral. ¿Quién nos ayuda a regular eso? Vasopresina. ¿Quién? ¿Cuáles? Exacto. Eso, entonces entra en juego también la angiotensina 2, ¿no es cierto? Que como usted recordará, se da por una
disminución de flujo renal con la liberación de renina, ¿no es cierto? En el aparato yuxtaglomerular, y eso libera renina, y luego formamos finalmente angiotensina 2 a nivel pulmonar, que es un potente ¿qué? Vasoconstrictor. Y entonces estamos cerrando el vaso para mejorar nuevamente ¿qué? Presión y por lo tanto flujo. Y de repente entra en juego también otro potente vasoconstrictor que se haya estudiado. ¿Cuál es? La vasopresina. Su hormona antidiurética, ¿no es cierto? Y entonces la hormona antidiurética, la vasopresina, usted ya sabe, un potente vasoconstrictor, nos va a ayudar a mejorar ¿qué? Presión, pero esencialmente en un caso de shock, la vasopresina lo que hace es retener líquidos. Entonces, filtra el riñón, va a eliminar por la orina e inmediatamente la hormona antidiurética. Ya ves, pendejos. Pero si estamos con déficit de líquidos, ¿cómo vamos a eliminar líquidos? ¿No es cierto? No tiene sentido. ¿Qué hay que hacer? Hay que retener líquido, ¿no es cierto? Hay que retener líquido. Y eso se encarga de hacer la hormona antidiurética en el tubo colector y en los túbulos contorneados distales. Ahí reabsorbe la hormona antidiurética y evita la eliminación de líquidos. Por lo tanto, se llama hormona antidiurética en contra de la diuresis. Y de esa manera ahorramos líquido, evitamos la pérdida de líquido a través de la orina. Eso hace la hormona antidiurética. Entonces miren su cuerpo, sin que usted haga nada, ¿no? Usted echado en la camilla, ¿sabe? Pero ya su cuerpo está respondiendo por usted, cuidándole y protegiéndole. Porque así es la fisiología. Así es la fisiología. Ok, nos está cuidando, nos está protegiendo en todo momento y nos está compensando el shock. Ok, ahora bien, cierto es que nuestro cuerpo nos está ayudando con los mecanismos de compensación, pero usted tiene que hacer lo suyo como médico general. No puede quedarse con los mecanismos de compensación, ¿verdad? Si su paciente les llegó al centro de salud, al hospital básico, donde vaya a estar haciendo la rural, o al hospital cantonal, si le llegó un paciente que perdió 1 litro, 1,5 litros de sangre, perdió volumen, no solo necesitamos estos mecanismos de compensación, necesitamos su trabajo también. Y si pierde sangre, ¿qué tenemos que reponer? Sí, así de simple. Pérdida de líquidos, ¿con qué tiene que reponer? Con líquido, pues. Si pierde sangre, reponga con sangre, si tiene la opción. Si tiene la opción, porque a veces estamos metidos en el fin del mundo y no va a tener sangre para reponer. Pero sí va a reponer cristaloides, es decir, solución salina o lactato Ringer, ¿no es cierto? Eso sí tenemos hasta en el último centro de salud del país. Hay sus frasquitos de solución salina, ¿no es cierto? Y entonces aquí hay una clave que yo les enseño a los chicos del posgrado. Y entonces cuando usted pierde sangre, digamos 1 litro, y quiere reponer con sangre, tiene que reponer 1 litro, 1 por 1. Cuando usted pierde sangre 1 litro y no tiene sangre para reponer, usted puede reponer con cristaloides. Y ahí la relación es de 3 a 1. ¿Qué quiere decir? Que si perdió 1 litro, va a tener que reponer 3 litros de qué? De solución. Ok, no lo olvide. No tenga miedo a reponer líquidos. No tenga miedo. Es que le va a dar edema de pulmón. ¿Y qué importa que le dé edema de pulmón? El edema de pulmón le pone un diurético y se acabó. Pero si tiene un paciente en shock, le deja morir por déficit de volumen, no va a tener nada que hacer. Okay. Entonces no importa, póngale 3 litros sin miedo. En un paciente con shock, ponga 4 litros, no pasa nada. Mejoremos presión, mejoremos volumen. Si usted hace eso, va a mejorar flujos y va a evitar que ese paciente tenga daño cerebral, daño renal. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, a esta fase de compensación, a más de los mecanismos de compensación, usted tiene que hacer lo suyo. Acuérdese de la conductancia, ¿no es cierto? Ponga un buen catlón. No ponga como las enfermeras, ese catlón 20, el amarillo chiquitico para neonatos. A una paciente está sangrando. Usted ya sabe conductancia, debe poner un catlón grueso, un 16, 14, como mi dedo, a la vena. Abre la solución y debe caer a chorro. Eso es una buena reanimación. Eso es lo que deben hacer. No lo olviden, conductancia. ¿Ok? Entonces, esa es la fase de compensación. Si el paciente sigue sangrando y se prolonga en el tiempo esta fase, y ya perdemos alrededor del 40-45% de la volemia del paciente, y prolongamos el tiempo de este shock más allá de 3-4 horas, podemos caer en la siguiente fase, que es una fase progresiva, más grave, por supuesto. En la fase progresiva del shock ya se suscitan algunos acontecimientos. Lo primero,
que el paciente disminuye el flujo sanguíneo cerebral, y al disminuir el flujo sanguíneo cerebral, el paciente comienza a tener alteraciones de la conciencia y por lo tanto nos llega somnoliento. Es el clásico ejemplo del paciente que llega a la emergencia ya con pérdida de la conciencia, ¿no? Ya usted le estimula y casi no le responde. Eso es producto de la disminución del flujo sanguíneo cerebral por la hipovolemia. Además de eso, disminuye el flujo sanguíneo a nivel del corazón. Y como disminuye el flujo sanguíneo coronario esencialmente, porque no hay volumen, pues el corazón también comienza a contraerse ¿con qué? Con menos eficacia. Y se produce una suerte de retroalimentación positiva, ¿no? Un círculo vicioso, en donde comienza a fallar el cerebro y comienza a fallar el flujo sanguíneo cardíaco en las coronarias, su flujo, y por lo tanto el corazón como bomba pierde la eficacia de contracción. Y al perder la eficacia de contracción, usted sabe la respuesta, ¿no? Disminuye ¿qué? El volumen sistólico. Y si disminuye el volumen sistólico, disminuye ¿qué? El gasto cardíaco. Por lo tanto, la cantidad de sangre que vamos a llegar hacia los tejidos. Miren cómo se va convirtiendo esto en un círculo vicioso de peligro y muerte, ¿no es cierto?, en nuestro paciente. Y entonces, como corolario de esta vaina, si nosotros permitimos que esto siga pasando, finalmente vamos a tener en los tejidos daño celular. Y se dañan los tejidos porque no tienen un flujo adecuado, porque mi corazón dejó de contraerse adecuadamente, porque mi cerebro está fallando, porque mi riñón, ahorita que me acuerdo, no está filtrando y está acumulando sustancias de desecho, porque no tenemos presión para llevar sangre hacia dónde, hacia el riñón, hacia el glomérulo, que haya una suficiente presión para filtrar los elementos de desecho. No hay presión, los elementos de desecho se acumulan. Todo esto conlleva daño celular en los tejidos. Y el daño celular de los tejidos conlleva al aumento de un elemento, del lactato, ¿no? Entonces, cuando usted tiene un paciente en shock grave, el lactato normalmente no debe pasar de 1.2. Si usted tiene un shock grave, este lactato comienza a aumentar por el shock, por la falta de irrigación. Pero no solo eso, sino que comenzamos a acumular ¿qué? Hidrogeniones, CO2. Y entonces, como comenzamos a acumular hidrogeniones, ¿qué va a tener el paciente? Acidosis metabólica. Entonces usted le hace una gasometría, está acidótico, está realmente chocado ese paciente, ¿no? Sin flujo sanguíneo tisular. ¿Ok? Y estamos en un shock progresivo. La fase final del shock progresivo, se da cuando no llega sangre a los tejidos y las bombas de sodio y potasio se utilizan. El momento en que usted daña las bombas de sodio y potasio a nivel celular, está prácticamente matando a la célula. Porque usted sabe muy bien que las bombas de sodio y potasio sirven para ¿qué? Restablecimientos iónicos. ¿Sirve para qué? Para evitar edema intracelular. ¿Sirve para qué? Para generar un potencial eléctrico en la célula. Y entonces, si se daña por falta de flujo, prácticamente estamos acabando con el trabajo y con la vida celular. Y pasamos, si con el tiempo no hemos restablecido, si ha seguido el shock, pasamos a esta etapa, ¿no? Que es la etapa irreversible del shock. Muchos de nuestros pacientes en las unidades de terapia intensiva están con ese shock irreversible, que caracteriza, o se caracteriza, mejor dicho, por una cosa específica, ¿no? El shock irreversible es la incapacidad que tienen las células de generar ¿qué? Energía. Es decir, la célula no puede formar ¿qué? Fosfatos. Y sin energía la célula no vive. Si usted en el shock irreversible dejó que llegue al shock irreversible de su paciente, no va a haber nada que hacer por revivir a ese paciente. Ya lo dejo morir. ¿Aló? 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 ¿Qué pasó? Dime. Yo estoy en clases. ¿Qué pasó? Sí. No, ¿qué tienes? ¿Ya? ¿En dónde van a hacer eso? Pues no te prolongarás, si me escribes, me avisas cualquier cosa. ¿Listo? Ya. Bueno, me avisan cualquier cosa. Ya. ¿Qué estaba diciendo, hijita? En que
si es que es irreversible. ¿Y qué le caracterizaba el shock irreversible? Que ya no produce energía. No produce Exacto, que la célula no puede generar energía, ¿no es cierto? Y entonces estamos cagados. Entonces una célula no genera energía, no genera vida, pues. Y entonces caemos en shock irreversible. Y les contaba que muchos de nuestros pacientes en las unidades de terapia intensiva tienen este tipo de shock. No va a haber nada que hacer con eso. Por más norepinefrina, noradrenalina, adrenalina que le pongamos, no se recuperan, ¿no? Y finalmente terminan falleciendo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mensaje del shock? El mensaje del shock es que usted trabaje aquí, ¿no? En las primeras 2 etapas. Es más, hasta aquí deberíamos trabajar, evitar que llegue a alterarse las bombas de sodio y potasio. Su trabajo está acá, ¿no es cierto? Su trabajo como médico general, futuro médico general, es ese. Proveer las condiciones para que su paciente no empeore más. Darse cuenta si un paciente le llega chocado, ¿no es cierto? Taquicárdico, hipotenso, va a caer en shock, sí. Una incapacidad para tener flujo en los tejidos. Hay que reanimar, sí, hay que reanimar rápido, 2 vías, no 2 vías grandotas, dale a un lado y al otro lado. Sí, buenas vías, gruesas, a reanimar, volumen. No importa, a veces sale agua sangre, no importa. La cosa es tener algo de presión para que haya flujo hacia los tejidos, ¿ok? Hasta que usted pueda transferir al hospital, a la ciudad más grande donde va a conseguir sangre, donde van a poder resolver. ¿Ok? Esa es la idea de esta clase. Que usted tenga claro lo que es el shock. ¿Ok? Muy bien. Estas son las fases del shock. Dudas. ¿Y si le pongo mayor cantidad de sangre de la que... ¿Vale? Si le pongo mayor cantidad de sangre de la que... No pasa nada. Le vas a subir el hematocrito nomás. Porque recuerden ustedes que son paquetes de concentrados de glóbulos rojos. Si le subes el hematocrito, pues, si un paciente pierde, digamos, 1 litro y vos le pones 1,5 litros, no, pues le vas a aumentar un poquito el hematocrito, pero cada paquete globular aumenta alrededor de 3 puntos el hematocrito. Cada paquete globular. Eso quiere decir que si tú tenías un hematocrito de 40% ahora, después de que tuviste hemorragia, no vas a tener 40, vas a tener, digamos, que llegas al hospital con 32. Si tú le pones 3 paquetes globulares, que son alrededor de 900 de sangre, cada paquete tiene alrededor de 300. Estarás con 900 de sangre subiéndole 3 por 3, 9 puntos de hematocrito. De los 32 estás llegando a cuánto, a algo así como 41, ¿no es cierto? O sea, estás por ahí. Y si le pones un paquete más, llegarás a 44, 43. Todavía adecuado, ¿no es cierto? No pasa nada, ¿ok? Pero bueno, esto es más o menos para que usted tenga la idea. No se olvide, cuando vaya a reponer sangre, pues, hágalo uno por uno. ¿Cuánto sangró? ¿Cuánto estimó usted el sangrado? ¿No? Hay estimaciones, ¿no? Hay estimaciones que usted puede hacer clínicamente, ¿no? La taquicardia, la hipotensión marca ya una pérdida de más de 1 litro de sangre, ¿no? Que es cuando se activan los mecanismos de compensación, ¿ok? Muy bien, ¿algo más en relación a esto? ¿Dudas? Ok. No, el circulación tampoco recibe. Para finalizar este capítulo bonito del shock, al inicio de la clase les había comentado que el shock hipovolémico, aunque es el más frecuente tipo de shock, no es el único, ¿no? Y entonces en shock nosotros hablamos de algunos tipos. El más frecuente, y con el que más nos vamos a ocupar, es el clásico hipovolémico, ¿no? Pérdida de sangre, pérdida de volumen, no necesariamente sangre, también puede ser un quemado, ¿no? Los quemados pierden mucho volumen, pierden sobre todo plasma y por lo tanto disminuyen la presión por pérdida de volumen, por pérdida de plasma. Y entonces no perdió sangre total, sino está perdiendo solo plasma, ¿no? Entonces hay algunas causas de shock hipovolémico, ¿ok? Esencialmente usted ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Si es pérdida de volumen tendrá que reponer ¿con qué? Con volumen, ¿sí? Ese es el tratamiento, ¿no? El aumento de la volemia del paciente para que aumente la presión y para que aumente los flujos. Es el secador, ¿no? Sí. Ok. Hasta el secador nos desconcentra. Ok. Shock hipovolémico. Vamos a otro tipo. De este prácticamente hemos hablado toda la clase. Vamos al shock cardiogénico. El shock cardiogénico se refiere al shock en donde el corazón es incapaz de ejercer un adecuado efecto pulsátil, ¿no es cierto? Una contracción adecuada. Y entonces de ahí volvemos a pensar, ¿no es cierto? ¿Y en qué momento el corazón deja de contraer adecuadamente? En alguna situación en donde vos imaginas, ¿en qué momento mi corazón deja de hacer bomba cardíaca?
Exactamente, ¿no es cierto? Cuando nos infartamos, esa zona infartada evita una contracción eficaz del corazón. Y entonces ese paciente puede caer en shock cardiogénico. Y es la razón por la cual, sobre todo si es un infarto masivo muy grande, el paciente incluso puede fallecer. La incapacidad de que tenga un flujo adecuado hacia el cerebro, hacia los tejidos vitales. ¿Okay? Entonces ahí entramos en un shock cardiogénico, ¿no? Una incapacidad de flujo hacia los tejidos debido a una falla cardíaca. Pero el infarto realmente no es la única causa en donde el corazón está en incapacidad de bombear sangre. El taponamiento cardíaco es una situación que también impide un adecuado bombeo cardíaco. Nosotros hemos entrado a quirófano muchísimas veces, ¿no? Para salvarle la vida a un paciente. Es el clásico ejemplo del conductor del auto en donde hay un choque violento y el volante se le viene hacia el tórax, ¿no es cierto? Eso produce un derrame pericárdico, es decir, una acumulación de líquido entre las dos capas del pericardio. Tanto líquido hay que presiona sobre el músculo cardíaco y evita que el músculo cardíaco pueda llenarse y contraerse adecuadamente. A esa situación grave se le conoce como taponamiento cardíaco. Hay que entrar de emergencia a quirófano. ¿Por qué? Porque debemos hacer una ventana pericárdica y a través de esa ventana cortar el pericardio para drenar el exceso de líquidos. Y ustedes desde que vean, ¿no? Cuando uno hace eso, ve como el ventrículo izquierdo vuelve, ¿no?, a dilatarse, se vuelve a contraer, ¿no?, con la eficacia que le caracteriza. Es espectacular la recuperación que nosotros tenemos del bombeo cardíaco cuando hacemos una ventana pericárdica y drenamos el líquido pericárdico. ¿Ok? Entonces, en estas situaciones, si no resolvemos rápido, puede ser una causa de shock cardiogénico también, con el riesgo de muerte de nuestros pacientes. ¿Ok? Vamos con otro tipo de shock. Aquí el tratamiento, naturalmente, si está infartado, pues habrá que llevar una unidad de coronario, ¿no? A ver si se puede hacer una coronariografía, si hay como hacer, poner un stent a través de los vasos para dilatar la coronaria, dependerá, ¿no? Vamos al shock neurogénico. Este es otro tipo de shock, ¿no? Eso es por alteración del sistema nervioso, esencialmente. Los traumatismos cráneoencefálicos pueden llevar a un shock neurogénico, en donde se pierde el tono vascular y naturalmente no tenemos flujo sanguíneo hacia los tejidos. Pero el ejemplo clásico y típico de un shock neurogénico causado por nosotros mismos es la anestesia. La anestesia general y la anestesia raquídea. Entonces yo a cada rato, ¿no?, causando el shock neurogénico a nuestros pacientes. La incapacidad de flujo hacia los tejidos. ¿Por qué? Porque cuando usted da anestesia general, deprime la fibra muscular cardíaca. Y si deprime la fibra muscular cardíaca, deprime bombeo cardíaco. Por lo tanto, menos volumen sistólico, paciente menos gasto cardíaco y por lo tanto shock. ¿Ok? Se traduce esencialmente en hipotensión también. Mucho más la anestesia raquídea, ¿no? El pinchacito en la espalda o la anestesia peridural. Recuerde usted que el sistema simpático viaja desde el centro vasomotor siguiendo los nervios espinales, mezclado con los espinales, ¿no es cierto? Si nosotros pinchamos la espalda para bloquear los nervios espinales, a la vez bloqueamos ¿qué? La cadena simpática. El anestésico local bloquea los nervios simpáticos. Y al bloquear los nervios simpáticos, ¿qué estamos perdiendo? El tono vasomotor. Pues ¿se acuerdan de ese tono vasomotor? Esa descarga simpática que siempre tenemos para mantener presión. Eso se pierde. Y como perdemos el tono vasomotor por el bloqueo simpático, el vaso se dilata. Y al dilatarse el vaso, perdemos ¿qué? Presión. Y si perdemos presión, perdemos ahora sí que y tenemos shock neurogénico. Afortunadamente, estos dos tipos de shock, tanto por anestesia general o anestesia raquídea o peridural, son fáciles de tratar. Simplemente usted lo lógico hacer. Si estaba con anestesia general, ¿qué será lo lógico? Disminuir la profundidad anestésica. Entonces yo le veo al recién y digo, está planchado el paciente, planchado, ¿no? Frecuencia de 70-30, no ha orinado en la última hora, quiere decir que no tenemos buena presión. No hay flujo tisular, ¿no? Hay que disminuir la profundidad. ¿Qué quiere decir? Cerrar un poco los gases y llevarle al paciente a un plano más superficial. ¿Para qué? Para disminuir la depresión cardíaca sobre todo. ¿Okay? En cambio, con la anestesia peridural o raquídea, lo que hay que hacer es simplemente volver a tener tono vasomotor. Y entonces se le inyecta al paciente vasoconstrictores, ¿no? Y al inyectar vasoconstrictores mejoramos presión y por lo tanto mejoramos flujo. ¿Ok? Todos los días jugamos nosotros con shock neurogénico, ¿no?
en los quirófanos todo lo que es una paciente hoy en la mañana, ¿no? La que nos dan anestesia ahorita todo el rato, ¿no? Hipotensa. Con drogas, ¿no? Vasoconstrictores para mejorar presión y evitar que haga fallar el renal sobre todo, ¿ok? Muy bien. Vamos al shock en el que están llenas nuestras unidades de terapia intensiva. El shock séptico. El shock séptico es otro tipo de shock causado naturalmente por la invasión de las bacterias a la sangre, ¿no? Eso produce lo que se conoce como sepsis. La sepsis nos da una reacción antígeno-anticuerpo, una reacción inmunológica en otras palabras. Y la reacción inmunológica libera varios vasodilatadores. Además de eso, se libera mucha bradicinina. La bradicinina, usted ya sabe, es otro ¿qué? Vasodilatador. Entonces es un conjunto de cosas, ¿no? El shock séptico nos produce, por lo tanto, una gran vasodilatación, ¿ok? Una de las causas más frecuentes del shock séptico son las apendicitis, ¿no? Uno cuando tiene apendicitis es clásico, ¿no? El dolor epigástrico que se irradia a la fosa ilíaca derecha, usted le aplasta, le suelta y cuando le suelta le duele más. Le eleva la pierna, le palpa, le duele más. Sospecha clínica de apendicitis, ¿no es cierto? Le hace una biometría hemática y tiene leucocitosis, es decir, los leucocitos trepados, 15.000, 14.000. Le ve los neutrófilos en la fórmula que no deben pasar de 65%, estamos hablando de 75, 80%. Puta, tiene todo para apendicitis. Pero eso ustedes que son leídos, estudiados, su familia que tiene su instrucción, que usted ya más o menos algo de medicina sabe, ya pues no sé, esto ya sospecha una apendicitis. Pero cuando hablamos de zonas rurales o zonas de comunidades amazónicas, indígenas profundas, ese mismo paciente que le dolía y que tiene un cuadro de apendicitis primero pasa por la abuela, ¿no? O por la familia. Entonces, 3 o 4 días con la abuela, ¿no? Las agüitas de la abuela, ¿no? Agüita para el dolor de barriga, agüita para no sé qué, agüita para no sé cuánto, y le tiene 3 días y el dolor no cede. Como la abuela no pudo, se va donde el chamán, ¿no es cierto? Con el chamán o el curandero del pueblo pasa otros 3 o 4 días, ¿no es cierto? Y entonces no le curan, pues. En lugar de eso, el apéndice que estaba inflamado se revienta y al reventarse se perfora el apéndice. Al reventarse sale todo el contenido colónico, que son bacterias anaerobias, agresivas, gram negativas, ¿no es cierto? Y eso invade la cavidad abdominal. Y entonces esa apendicitis ahora ya no es apendicitis, ahora se llama peritonitis. Pero como sigue donde el curandero y el chamán, o los militares, nosotros en el hospital militar, ¿no? Están en el curso de selva, ¿no? Y en el curso de selva, metido en la selva con el dolor abdominal 8 o 10 días. ¿Aló? ¿Qué pasó? Subes a la facultad. Subes a la facultad. Se me hace más fácil para ver. Ya, ya. ¿O me quieres esperar unos 10 minutos? Sí, pero... Mejor. Sí, ya. Entonces, espérame 10 minutos. Entonces, ¿qué les estaba contando? De la peritonitis, invade la cavidad abdominal y entonces esas bacterias invaden por último la sangre. Y entonces le da un cuadro de shock